Ahora voy. Y es de ese tamaño. Pati, no sé si puedas, digo, igual a todos, ¿no? No solamente por tu encantador perro, pero si puedas poner el micrófono en apagado cuando hablemos. Gracias. Puede ser mi gato también, ¿eh? O sea. Sí, claro. Espéranos un momentito, ¿eh? Mini problema técnico, pero ya casi. Con Facebook sobre todo. Ok. Pues muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva conversación de Zona Maco Online, que está en esta ocasión dedicada a la fotografía. Desde Zona Maco me da mucho gusto presentarles a Sara Herman, que es curadora de Zona Maco Foto. Sara es curadora e historiadora del arte, nacida en Santo Domingo, curadora en jefe del Centro León en República Dominicana, fue curadora del Festival Fotográfico Internacional Photo Image y directora del Museo de Arte Moderno en Santo Domingo. Muchas gracias a los participantes por acompañarnos y bueno, pues Sara, te doy la palabra para que ya los presentes y comiencen este diálogo en torno a la fotografía. Muchísimas gracias, Eloísa. Ante todo es de sabios y buenos agradecer, no solamente gracias por la introducción, sino por todo el trabajo que hacen para mantener viva este tipo de plataformas que son tan necesarias, a Donna, a Enrique y por supuesto a Juan Canela y a Célica, nuestros agradecimientos por permitir que esto se mantenga fuerte independientemente de las circunstancias. Es bueno, antes de iniciar, establecer que Zona Maco Online es un programa de conversaciones que se desarrollan en línea y que surgieron como una necesidad imperiosa durante tiempo de pandemia.
y que cada mes se habla de temas diferentes, de arte, diseño. En este caso nos toca felizmente a la fotografía. Quiero agradecer especialmente a nuestros interlocutores de hoy, a Patricia Conde, a Carolina Musalén, a Sabina Blumenkrantz y Arturo Delgado. Es un placer enorme para mí compartir pantalla y parlantes con ustedes. Y gracias a todos por conectarse en esta plataforma de Zona Maco Online. Como bien dice el título de esta conversa de hoy, vamos a tratar de abordar la fotografía, sus fronteras, sus perspectivas, sus agencias, pero desde el punto de vista, desde el enfoque de los gestores, las galerías de arte y todas las personas las que estamos aquí que trabajan con este lenguaje. Para que estemos en la misma página y entiendan un poco el desarrollo de este encuentro, lo vamos a estructurar de la siguiente manera. Yo voy a hacer una breve introducción de cada uno de los dialogantes y les dirigiré preguntas específicas que voy a ir acompañando con imágenes paralelamente a sus respuestas. Tras esto, yo voy a formular una pregunta general para todos nosotros, que espero yo también poder responder. No me he preparado para ello, pero espero yo también poder responder. Y al final abriremos el tiempo para preguntas o comentarios de los públicos, así que les pido que hagan preguntas o comentarios por esta vía. Voy a comenzar las introducciones y tengo el grandísimo honor de presentar a la fundadora y directora de la galería que lleva su nombre, Patricia Conde. En el 2003, Patricia inició el proyecto de Galería de Arte Contemporáneo con énfasis en la fotografía. Desarrollar ese trabajo en un lugar con tan decisiva producción fotográfica, que en el mejor de los casos era escasamente reconocido en su contundencia, la motivó a enfocarse en la gestión de lo fotográfico para circular, impulsar y visibilizar la producción de los artistas que manejan ese lenguaje. Desde el 2009 dirige Patricia Conde Galería, que es un espacio dedicado exclusivamente a la fotografía contemporánea y que es un referente en Latinoamérica y en el mundo. Carola Musalén Roselot hoy tiene una dualidad de papeles maravilloso porque aunque tiene 10 años de trayectoria ininterrumpida como fundadora y directora de la Factoría de Arte de Santa Rosa en Chile y ha logrado consolidarse como uno de los espacios dedicados a la fotografía de mayor importancia en el mercado de chileno y latinoamericano, establece su misión en la exhibición y difusión y comercialización de las artes visuales, promueve el trabajo de artistas jóvenes y consagrados, y en esta ocasión y para Zona Maco, la edición del 2022, establece una alianza maravillosa con un personaje también emblemático en el mundo del arte chileno y latinoamericano, que es Patricia Radin. Quien desde los 80 y en plena dictadura abrió la Galería Arte Actual y que tiene 30 años llevando esa labor de ese oficio de galerismo. También la mayoría de los artistas que representa son jóvenes, a quienes promueve a través de exposiciones, ferias y una serie de formatos que ha ido ideando, que también tiene artistas de la talla de Alfredo Yar, pero es importante ver cómo se alía con otros centros y espacios de su país. Y hablando de cosmopolitismo, la última vez que hablé con Sabina Blumenkrantz estaba en Mallorca, en una de las instalaciones de In The Gallery. Esta es una galería de arte contemporáneo que se encuentra en el centro de Copenhague y que se dedica a mostrar artistas emergentes y establecidos que trabajan fundamentalmente con el arte fotográfico. Y si bien su enfoque principal es la fotografía, In The Gallery también ocasionalmente amplía su alcance curatorial para incluir a otros artistas que de alguna manera establezcan vínculos conceptuales o formales con este lenguaje.
Nos acompaña también, entre todas las mujeres, Arturo Delgado, que es promotor y analista de arte contemporáneo, diplomático, galerista y profesor universitario. Una de las cosas más fascinantes de Arturo es que eligió uno de los títulos más maravillosos para llamar a una columna que él mantuvo del 2011 al 2014 en el Excelsior, que se llama Horror Vacui, y que da origen también a un libro con ese mismo título, en el cual abordaba temas de cultura, sociedad, historia. En el 2016 funda Almanaque, que es un espacio también dedicado a la fotografía contemporánea, y es un proyecto artístico que activa la visibilidad de la producción fotográfica contemporánea desde las exposiciones, la difusión en diversos canales, en diversos formatos, y por supuesto las ferias nacionales e internacionales. Y es una feria lo que nos trae hoy. Estos son mis interlocutores, honrada de estar con ustedes. Una de las cuestiones, y para dar inicio a las preguntas que enfrentamos en estos tiempos, es que en la medida en que los coleccionistas y los interesados encuentran nuevas formas de consumir el lenguaje fotográfico, las ferias tenemos que pensar más allá del stand. Nosotros tenemos que buscar cómo han sido nuestras lógicas de exposición y de interacción, revisarlas y transformarlas. Y por eso estamos aquí hoy. Se ha sucedido otro giro, que no es solamente el semántico ni el icónico, sino que apunta a la producción y al consumo cultural, otra retórica de la visualidad y de la comunicación. Y eso nos lleva a Patricia. Patricia, siendo tú y tu labor un referente en la gestión de lo fotográfico, en la gestión del trabajo con la fotografía, creo que es importante que hablemos sobre las posibilidades de la fotografía en la actualidad y lo que ha significado este trabajo para tu trabajo de difusión y comercialización. Y una pregunta que pudiera parecer muy simple, pero ¿por qué la fotografía? Bueno, muchísimas gracias, Sara. Mira, nosotros empezamos a, bueno, yo he tenido la fortuna de estar casada con alguien, con un señor que es fotógrafo, que tuvo mucha relación con grandes fotógrafos. Estábamos rodeados de fotógrafos muy importantes. A mí me gustaba mucho la fotografía porque me gustan las historias. Eso es algo que siempre me ha llamado poderosamente la atención. Nuestros viajes y lo que hacíamos tenía siempre que ver con la fotografía. Y en el 2003, como muy bien lo apuntaste, decidí poner una galería de arte contemporáneo con énfasis en la fotografía. Sin embargo, considero que no era nada, que dejaba muchos huecos eso, ¿no? Es arte contemporáneo y fotografía, ¿no? Al final no era nada, era algo que no funcionaba. Entonces, busqué un espacio en Polanco, cambié todo el statement de la vocación de la galería y me dediqué definitivamente a la fotografía. En esto influyeron muchísimos factores, el contacto que tenía yo con los artistas, mi amistad entrañable con José Antonio Rodríguez y el gusto por la narrativa, por las historias que cuentan. Empecé pensando en que solamente mostraría a los artistas con una carrera media que no tuvieran una representación, ni en México ni en ningún otro lugar. Y eran muchísimos. Estos eran los que habían sido de alguna manera alumnos de don Manuel Álvarez Bravo, que habían tenido de Catiorna y en fin, y que eran los maestros de las nuevas generaciones, pero que ellos no estaban en un lugar en donde se les representara. Entonces, de ahí empiezo yo a llevarlos a ferias para ponerlos en valor y mostrar su trabajo en París Photo principalmente, en iPad. Los primeros años de la galería, como todos yo me imagino que todos, fui a todas las ferias posibles, a todas, de arte contemporáneo, de todo.
hasta que entendí que el mundo del arte contemporáneo como puro y duro y la foto pura y dura son dos coleccionismos distintos y dos gustos distintos. Y difícilmente se encuentran. Es raro que se interesen por una fotografía vintage, alguien que colecciona pintura contemporánea, ¿no? Entonces me decidí a solamente asistir a ferias que tenían solo de fotografía. Lo que es muy interesante es que en este posicionamiento de las ferias y empezaron a conocer a mis artistas, también empezaron artistas de talla internacional a buscarme para que yo los representara. Y entonces decidí poner en México estas exposiciones de artistas internacionales para atraer a mi público y a la gente de aquí exposiciones maravillosas, ¿no? No sé, de Erwin Nollav, de Michael Kenna, de Steve McCurry, de Helmut Newton y ahora de Antoine D'Agata, por ejemplo. Y fuera en las ferias solamente llevo artistas mexicanos. Eso es lo único que hago. Pero al mismo tiempo, en el momento en el que yo inicio todo esto, no hay ningún otro espacio dedicado a la fotografía, ni siquiera el centro de la imagen. El centro de la imagen está un poco cerrado, no saben qué está pasando en el centro de la imagen, etc. Entonces, me empiezan a buscar también jóvenes emergentes. Y encuentro en su fotografía muchos valores, lo cual me llama mucho la atención. En otro están experimentando, están haciendo otro tipo de cosas. Y entonces decido abrir un espacio para estos nuevos valores, 2 meses al año, hacia una exposición de los artistas que pertenecen al Proyecto Juan Cano 68, para también ayudarlos y para también que tengan una exposición, valga la redundancia, para que la gente los conozca y de esa manera empezar a construir su carrera. Por eso se fue como constituyendo, se fue armando una galería en la que también tengo grandes artistas ya consagrados, muertos, tengo artistas contemporáneos, tengo jóvenes emergentes, mexicanos y también represento a algunos fotógrafos internacionales. Me parece sumamente interesante y además porque tenemos una muestra aquí de 4 espacios que no solamente se dedican a la comercialización de la fotografía, sino que visibilizan una producción de sentido que está escasamente representada. En otro momento, al final, creo que vamos a volver a hablar sobre lo de los coleccionistas, porque creo que eso es un tema también interesante a evaluar. ¿Quién colecciona fotografía? Y si el que colecciona fotografía no es el que colecciona arte contemporáneo y viceversa. Creo que es bastante interesante abordarlo. En este caso, hablábamos ahorita de que se ha dado un giro, que se ha dado un cambio. Carola, ¿cómo crees tú que ha cambiado el panorama de lo fotográfico en años recientes desde tu perspectiva? Y creo que es bastante interesante poder abundar en esas alianzas. Fíjate que partimos de un modelo que es Juan Cano 68 de visibilización de nuevos valores y vamos a ver qué pasa, cómo ha cambiado ese panorama, Carola, y cómo, cuándo y por qué te vinculas con Patricia Reddy para Zona Macofoto. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, para empezar, creo que la fotografía hoy en día ya es parte de las bellas artes y eso se ve reflejado en el creciente interés tanto de parte de los coleccionistas privados y de parte de las instituciones
en adquirir este tipo de obra, de lenguaje, ya sea histórico, político o experimental. La fotografía es un registro histórico que nos permite hablar de la historia de nuestras realidades políticas, incluso estéticas. Siento también que la fotografía refrescó un poco el arte moderno y contemporáneo a través de los medios digitales, donde ya se puede jugar un poco con manipular la imagen, y se acomoda es muy moldeable, sobre todo en situaciones como las que estamos aún viviendo, las de pandemia, donde las plataformas son virtuales, las galerías ya no son galerías, son OVR, y creo que la disciplina de la fotografía fue una ganadora dentro de esta crisis sanitaria que estamos viviendo en el mundo. Durante el confinamiento nos dimos cuenta con Patricia, bueno, con Patricia tenemos una relación de amistad y de raíces también, del mundo árabe, y cuando sucedió lo de la pandemia nos dimos cuenta que era ya el momento de trabajar de forma colaborativa. Estábamos todos pasando por momentos inciertos y nos unía los lineamientos fundamentales como para tener un trabajo colaborativo que avance, que tenga un futuro, y a mi parecer esos son la ética y el compañerismo, bueno, y la tremenda generosidad también de Patricia de aportar con toda su experiencia y su trayectoria. Y nos decidimos trabajar en colaboración, y para darte un pequeño ejemplo, durante el momento más álgido acá en Santiago de la pandemia, mi galería, por estar emplazada en un espacio físico más popular en Santiago Centro, estuvo cerrada prácticamente 1 año y medio. Obviamente que como factoría realizamos todas las activaciones virtuales y todo lo que había que hacer al respecto, pero el arte siempre va a necesitar la presencialidad, el encontrarse con la obra, y de esa forma Patricia tuvo la generosidad de invitar a artistas como Felipe Lavín, también a Julia Toro, otra fotógrafa, gran fotógrafa chilena, a exhibir en colectivas, mientras su galería ya podía estar abierta al público y la mía continuaba cerrada. Entonces, y a partir de eso seguimos un paso más allá, dándonos cuenta que había los agentes culturales estaban ya, la crisis se alargaba, los confinamientos acá en Santiago se alargaban, y tanto los agentes, los teóricos, los editores, los músicos, no veíamos una luz al final de esta crisis sanitaria, y decidimos asociarnos como agentes culturales para apoyar y para rescatar todo lo que es la cultura en estos momentos de crisis. Eso es un poco el ítem sobre la pregunta del trabajo colaborativo, que ya Sí. va alcanzando, vamos más de 1 año que estamos trabajando en colaboración. Y es interesante que esos modelos de visibilización a los que nos referíamos antes con Patricia, y estos modelos de alianza que ustedes establecen aquí,
es lo que precisamente permite otra forma de interlocución, otra retórica de la visualidad y otro trabajo de nosotros. Pareciera absurdo en otro momento quizás escuchar la palabra solidaridad, compañerismo en los circuitos del mercado. Sin embargo, como las cosas han cambiado tanto, yo creo que eso es, cada vez cobra más peso, más contundencia. Y precisamente eso, otra idea que también pudiera ser loca en otro momento, considerada demente en otro momento, es la idea también del cierto nomadismo y de cómo circulan las obras, cómo circula la fotografía. Entonces, en ese sentido, Sabina ahorita hablaba de tu omnipresencia, porque tú estás en todas partes. Desde la práctica de In the Gallery, ¿qué lugares crees que ocupa el hecho fotográfico? A mí me parece que es muy interesante cómo ustedes han logrado desarrollar un trabajo con lo fotográfico en diferentes puntos del mundo y qué es lo que significa esa movilidad para las interacciones con los públicos y con sus propios colegas del galerismo. Sí, pues mira, Sara, primero gracias por la invitación, me encanta volverte a ver y me encanta conocerlos a todos. In the Gallery abrió sus puertas hace un poco más de 10 años con un grupo de coleccionistas y conocedores del arte que vieron un gran potencial en la ciudad de Copenhague, que es súper rica culturalmente. Con los años, después de varios años, pues nos dimos cuenta que este mercado, pues si bien es súper cultural, pues es bastante limitado. En Dinamarca solo hay 6 millones de personas. Entonces nos dimos cuenta que había otros mercados que también valoraban este medio fotográfico. Entonces tuvimos la oportunidad de empezar a ir, como decía Patricia, a todas las ferias, de empezar a ir alrededor del mundo, a Los Ángeles, a Nueva York, a China, a Corea. Y empezamos a ver en realidad que este medio era muy bien valorado en otros mercados diferentes al mercado escandinavo. Pues así empezamos. Y hace un par de años iniciamos con este proyecto del mercado latino, el cual ha sido súper interesante. Y lo empezamos también como un tema de cooperación. En realidad, lo que se nos ocurrió fue entremos a un mercado nuevo con una galería embajadora, una galería que conozca el lugar, que conozca a los clientes, que conozca cómo funciona todo este tema artístico en cierta ciudad o en cierto país. Entonces empezamos con México, empezamos con Colombia, Brasil era nuestro nuevo proyecto cuando empezó la pandemia. Entonces, así empezamos un poco todo este tema también colaborativo y hace un par de años también quisimos empezar la estrategia de entrar más como al centro de Europa, como a Alemania, Inglaterra, España, Portugal, Suiza. Y después de muchas investigaciones y de ver que todos los mercados se estaban cerrando por la pandemia, pues identificamos que Palma como isla no estaba tan cerrado y que los turistas seguían viniendo, que los turistas que son coleccionistas, que son gente de Alemania, consolida todas las ciudades que queríamos abarcar. Entonces decidimos montar estas 2 localidades en Palma y tenemos 2 localidades, una que está al lado del Museo del Arte Moderno, entonces es bien interesante y también hay varias galerías alrededor, y tenemos otra que está en el Distrito del Arte, que está como en la ciudad antigua de Palma. Entonces ha sido bien interesante iniciar, llevamos apenas un par de meses, pero ha sido bien interesante porque acá en Europa, muy diferente en Latinoamérica, aquí ya todo está más abierto. Ya el corona, ya lo están dejando como atrás, ya la gente está cansada, ya quieren salir, quieren comprar. Entonces ha empezado como toda esta economía artística a crecer y a crecer y a crecer. Y en cuanto a los artistas, como te comenté alguna vez, a nosotros nos gusta iniciar estos 2 proyectos nuevos con artistas que ya conocemos, porque nuestra conexión con los artistas es bastante cercana. Entonces nos gusta, sí tenemos nuevos, pero sí nos gusta continuar con los que ya hemos ayudado a crecer y los que ya son reconocidos. Por ejemplo, tenemos uno, que es el que estás mostrando en pantalla ahorita, que se llama Jacob Giles. Jacob usa
una noción expandida del medio, lo que hablábamos, y va más allá innovando y siempre evolucionando y llevando la fotografía como a otros niveles. Entonces no es la fotografía estática, no es la fotografía que congela la imagen, sino muchas veces va más allá de esto. Entonces en Limit to Your Love, que es la foto anterior, la que mostrabas, en esta serie es con la serie que inicia su carrera artística y empecé a crear, a investigar y a crear técnicas diferentes, y esto es un rompecabezas visual, con una atención tanto como a la expresión estética como a los detalles técnicos. Entonces aquí también usa como innova con técnicas, con papeles, aquí usa Polaroid y transfiere en un papel de acuarela. Entonces si ves la estructura del papel, la estructura se está cayendo orgánicamente, y esto crea que la foto sea una foto mucho más especial. La que sigue, la que pones aquí, va también un poco más allá de la fotografía, como un momento fugaz, es como un instante más emocional, que puede ser usando iconos como el teléfono, la cabina de teléfono de Londres, o como el tranvía de Lisboa, o simplemente árboles, y usa esta técnica y la lleva perfeccionando por muchos años. Y aquí lo que le dicen un poco es que es como un fotógrafo impresionista del siglo XIX, entonces él pinta con su cámara. Entonces nos parece súper interesante porque es como la combinación entre la fotografía y también la pintura. Entonces lo que decía Patricia, que una foto vintage no se vende en una feria contemporánea, nosotros sí, este tipo de fotos sí logramos que la gente un poco como que la agregue más dentro de sus colecciones. Y esta última serie que estás mostrando, que se llama Transfer, él hace una combinación de sus dos series anteriores. Entonces, coge la fotografía de múltiple exposición, que es esta que parece en movimiento, que se llama Movement, y la transfiere en un papel de acuarela, y por eso se ve un poquito abstracto, figurativo, pero abstracto. Entonces es interesante porque además inspira a que la imaginación de la persona que lo está viendo cree narraciones y experiencias individuales. Es bien interesante, y con esta serie hemos conseguido, nosotros también ayudamos a que crezca, y ahora está en Fotografisca en Estocolmo. Esta misma foto, que también la pueden ver atrás, porque ahora estoy en la galería, está en Fotografisca. Entonces también ayudamos a que estos artistas vayan creciendo y se vuelvan más reconocidos, y la fotografía también llevarla a otro nivel. Mira, Carola, me parece sumamente interesante. Y mencionabas también la colaboración transnacional. En un momento cuando yo era joven, la palabra transnacional tenía una connotación terrible, pero ahora felizmente no. Y ahorita hace un momento, ahorita en mi versión de Lorita, hablaba con un periodista acerca del riesgo que representa la fotografía. Pero no es el riesgo que representa en términos de coleccionismo o de venta, no. Es el riesgo que significa en términos emocionales y de todo ser fotógrafo. Y esto me lleva también, Arturo, si yo te quisiera preguntar para qué la fotografía, Arturo, también quisiera que abundáramos en los modelos que tú has también establecido de ediciones fotográficas, y lo que entiendes que es la contundencia o importancia del medio fotográfico dentro del campo de lo contemporáneo. Muchas gracias. Me da sobre todo mucho gusto escuchar a mis colegas. Les decía antes de iniciar esta conversación que especialmente ver que todas son mujeres, lo cual veo que cada vez es una tendencia pues más reconocida e importante en el mundo del arte, pero en general en el mundo que ahora vivimos, lo cual para mí es un privilegio estar entre puras mujeres, como decimos en México, para decirlo en buen español, autorizado por Octavio Paz, chingonas. Y la realidad es que lo fotográfico como cuestión es una paradoja, porque pues fue la pregunta desde que inició el propio medio, ¿no? O sea, pues, si lo pensamos desde
desde el propio Roland Barthes o Benjamin preguntándose acerca de la fotografía, si iba algún día a llegar a ser parte constitutiva de las bellas artes, pues había como esa incógnita porque se pensaba que solamente se iba a utilizar como un mecanismo de captura de una imagen para por sus potestades meramente forenses, como de la prueba de la existencia de algo a través de la representación de una imagen, y después lo vimos claramente con Ed Rocha o con el propio Andy Warhol, que empezaron a utilizar la fotografía. Andy Warhol a partir de la reproducción, y eso nos lleva como a pensar en la manera de comercializar el arte a través de ediciones, que lo cual en fotografía es algo que es muy útil, y muy útil para todo el circuito, es decir, para el artista, para el coleccionista y también para el galerista, porque está autorizada esta venta, digamos, limitada de una edición que además se hace de manera completamente artificial porque hay una autorregulación entre las partes, y por ello es muy importante que la fotografía o el arte en edición se compre dentro de un medio acreditado, porque eso asegura que el circuito está cuidando, está asegurando que no se va a exceder y que el compromiso que se está haciendo en conjunto se está llevando a cabo, lo cual ya es un concepto en sí mismo. La fotografía permite trabajar, digamos que pensando en ese inicio de la fotografía y que la cuestión era si el momento decisivo y entonces solamente la fotografía valía por su calidad técnica, ha sido absolutamente superado eso desde hace más de 30 años. Yo recuerdo que a mí la primera vez que realmente me conmocionó la fotografía fue con fotografías completamente modificadas ya por el Photoshop, o completamente ficcionadas. Estoy pensando en las imágenes de... No estás poniendo mis imágenes, por cierto, Carola, vas a ver cómo eres. Sara, perdón. Ahora voy, Pensaba, que por te estaba ejemplo, tarazando. usted dele, porque aparte voy a hablar de otros artistas que están en mi galería solamente como referencia. Pero pensaba, por ejemplo, que a mí la primera vez que me asombra la fotografía es con las imágenes de Jeff Wall, por ejemplo, que son una escenificación y que es una foto de una toma de una película que no existe y que uno no entiende bien cómo está construida. O, por ejemplo, de Andreas Gursky, que pues tiene, o sea, Photoshop hasta el exceso, y con eso está generando de manera muy técnica y muy precisa una obra visual relevante y distinta. Ahí simplemente digo, estamos, si quieres ponerla en exposiciones y ahí vamos viendo un poquito de lo que me ha tocado hacer. Yo concibo la fotografía realmente, hoy lo entiendo más, me lo voy diciendo a mí mismo como imagen. Es decir, la fotografía la entiendo paradójicamente desde su concepción clásica de captura de un momento, pero que dentro del arte contemporáneo lo que permite es evocar una idea general de algo que ha ocurrido. Dentro del proyecto, sobre todo nos hemos enfocado, por ejemplo, en dos estilos. Uno que es fotografía abstracta, que tiene mucho que ver con el uso de la fotografía como una herramienta para generar imágenes. Entonces, de pronto ahí lo que se alcanza a ver, así nada más, es de Danila Tachenko, de este ruso que hizo en esta serie una elaboración bastante artesanal en una investigación sobre desaparecidos pues, los acontecimientos políticos en Rusia que no son distintos a los que suceden en México o en otros países de Latinoamérica, y después con una serie de químicos e iluminación genera este tipo de imágenes. Si no está funcionando mucho hacerlo a través del internet y quieres transmitir las que yo te pasé, creo que va a ser mejor. Las que están como sueltas, y con eso lo vamos a ilustrar. Una parte es como hacer esas abstracciones. Esa es una de esta, por ejemplo, que es de un artista que exhibimos recientemente, de Martin Lévesque. Pues puede parecer una pintura, no es lejano de lo que hacía Laszlo Moholy-Nagy en un inicio, cuando fue de los primeros precursores para utilizar el medio fotográfico como una herramienta de creación de artes visuales. Y que en esta serie además partía él de la escultura, y eso también me permite decir que lo que nosotros hacemos es como un cruce de disciplinas.
La verdad es que nosotros también concebimos la fotografía como un acto contemporáneo. Entonces, si bien, por ejemplo, en México existe un proyecto completamente consolidado y reconocido como el que tiene Patricia Conde, que, es, que habla de lo fotográfico desde la manera, digamos, más, pues más específica y más reconocida y más clara, y además, no por ello, tiene dentro de los artistas que representa a los más reconocidos y completamente acreditados dentro del medio fotográfico. Con el paso del tiempo, en esta última ola del gran auge del arte contemporáneo y de las ferias, que efectivamente ya no estamos ahí, estamos en una nueva transformación, apenas dando los primeros pasos hacia otra escena, yo me he ido como a estos lenguajes que están más de cerca con las artes visuales en general. Esta, por ejemplo, es una fotografía enorme, muy al estilo del arte contemporáneo, una fotografía de 3 metros y algo más de 3 metros y fracción de largo, de un argentino, de Alejandro Chasquielberg, y me detengo en esta en un momento porque me permite para hablar de en dónde estamos hoy en lo fotográfico. Alejandro Chasquielberg, que es uno de los latinoamericanos que está dentro de la colección permanente del Tate, con quien tengo el gusto de estar trabajando ya desde hace un par de años, tomó esta serie fotográfica que se llama Pixels, a partir de su propio trabajo como académico en la fotografía, en un taller que hizo de fotografía, que concluyó con una plática TED en el Teatro Colón, mítico, de Buenos Aires, y les pidió al final él tomarles una foto. Fue algo que ahora la verdad es que conmociona y se nos ponen los pelos de punta por varias razones. Porque después de la pandemia que nos enseñó de manera durísima que íbamos a vivir durante muchos años, bueno, lo acabo de decir, casi como una escansión psicoanalítica, espero que no sea así, pero durante mucho tiempo con distanciamiento social, pensábamos que íbamos en una inercia de atiborramiento. Yo hablaba en mi columna de Horror Vacui porque así yo veía el arte contemporáneo, al capitalismo, a la escena cultural. Era una inercia de velocidad, de atiborramiento, de no dejar ningún espacio vacío. Me recuerdo a mí en el 2019 en una esquizofrenia de tratar de cubrir todas las ferias posibles, y me fui a Madrid, pero también me fui a Arco, pero también Arte Va, pero Foto London, y luego Foto Basel, Maco, el Gallery Weekend, Miami, Nueva York, con una exigencia que nadie me había puesto más que mi propia locura y mi propia esquizofrenia de estar como en este mundo loco que de pronto la pandemia nos dijo, pues bájenle 2 rayitas. O sea, el arte no puede producirse así, todo, la industria no puede producir así, lo han dicho todos, lo han dicho los más grandes diseñadores de moda que dicen, no podemos seguir haciendo estas temporadas mes con mes, o desde las cosas más pueriles como las tiendas Zara, que cada semana cambiaban de colección, y nosotros como galerías nos poníamos, y los museos nos poníamos en unas condiciones extremas y absurdas de tener que estar cambiando de exposición cada mes y produciendo y vendiendo, y bueno, pues evidentemente, pues digo, o nos daba un paro cardíaco o pasaba esto. Entonces, veo ahora esta imagen, permite reflexionar en este tipo de cosas. Estamos viviendo en lo digital, estamos atrapados en nuestros mundos. Es muy paradójica y premonitoria, y por eso a mí me gusta tanto esta serie en especial de Chasquielberg, que la hizo antes de la pandemia, pensando él en otras cosas, pero nos refleja, ¿no?, claramente cómo estamos hoy metidos en esta parte digital. Y me hace recordar, y nos permite tener nostalgia. Esta que estamos poniendo ahora es de Pablo Monasterio. El proyecto me ha permitido trabajar de una manera, digamos, como muy panorámica y cada vez más desordenada, cada vez más permisiva y cada vez más lúdica, básicamente para hacer lo que se nos pegue el gana. Entonces, lo mismo he tenido durante la pandemia un festival de video, donde estuve haciendo postales de video, que si las quieren ver está en el canal de la galería en YouTube. Se meten a
Almanaque Fotográfica y luego ven los video portraits, donde nos contaban sus historias. Fernando Bayona atrapado en un departamento miniatura en Barcelona, o Alejandro Chasquielberg en la Patagonia, en el campo fantástico, o Mara Sánchez Renero, que le atrapó la pandemia en Colombia, o Jesús León, que estaba recorriendo en las madrugadas el eje central de la colonia Doctores en la Ciudad de México, o Danila Tachenko, que estaba atrapado en Ucrania sin poder salir más allá de 3 cuadras, o un Eduard Offenbach, que él estaba gozando de la beca que le da el Bank Suisse en la Villa Medici de Florencia. Entonces eran estas realidades de cada artista que reflejan las realidades que fuimos viviendo todos durante la pandemia. Creo que ahora lo que representa el acto fotográfico, y es lo que decía un poco Alejandro Chasquielberg, recuerdo mucho que lo platicábamos, que decía, ¿qué imágenes necesita el mundo? En general diríamos que el mundo ya no necesita imágenes, está hipersaturado de imágenes. Vivimos en una de las épocas donde se han tomado más fotografías del planeta. Nosotros mismos no tenemos ni siquiera la posibilidad física de poder ver las fotografías que hemos tomado como locos. Muchas veces solamente las vemos en nuestro celular para borrar y tener espacio para tomar más fotografías. Entonces, paradójicamente, yo no sé si la fotografía es ganadora o no después de la pandemia. Yo creo que simplemente es necesaria. Es decir, es una de las disciplinas que permite, es una herramienta. Hoy yo entiendo que la fotografía es un pincel, es un cuenco, es un papel maché, es un machete, es una pistola, es un chorro de agua, es lo que tú quieras. La cámara fotográfica también, y la manera en la que también la puedes representar. Me llama mucho la atención, acabo de lograr, después de esta esquizofrenia de viajes internacionales, la semana pasada me fui a Bubble Places a Los Ángeles y estuve en todos los museos que ahorita están gratis y reflexionaba frente a uno de mis favoritos, que lo adoro con todo mi corazón, Wolfgang Tillmans, en estas fotografías enormes de los nadadores, ¿no? Y la ficha decía, ¿no? Inkjet on cotton. Decía, qué raro una fotografía. O sea, la fotografía, ¿cómo la pones simplemente a nivel de ficha? O sea, pones foto digital o pones imagen conceptual o pones impresión en algodón o pones Plata sobre papel. O sea, entonces, ¿qué es la fotografía? No tengo la menor idea. Lo único que sí sé es que es un pretexto para poder hacer cosas. Ahora hemos hecho diálogos incluso con baile, con ballet contemporáneo, con escultura, y probablemente, seguramente, después haremos uno con concursos de chicle bomba. Esta es, para culminar, de un alemán, Can of Finland, en el cual lo fotográfico es casi una anécdota. Parte de una fotografía, si vemos la anterior y esta, sí nada más como, hay una parte que todavía es el rastro fotográfico, el labio, ¿no? Y en la otra es nada más la boca, y todo lo demás es un festín de Photoshop. Cuando alguien hace 5 minutos decía, en la fotografía de colección de artes visuales, relevante para la crítica, para la historia del arte, ¿se puede hacer algo con la tecnología? Claro que sí, claro que sí. Es que es como si le pidieras entonces que a un compositor de música clásica solamente te pusiera en clavicordio y entonces no te pudiera componer nada con un sintetizador, o como si le pidieras que a un artista, no sé, de cualquier medio digital no utilizara la computadora. Las herramientas son para que el ser humano las utilice. Hay algunos que las utilizan de manera técnica y son ingenieros y nos salvan la vida porque tenemos vacunas del COVID, y hay otros que estamos locos
y que entonces hacemos todo lo que no se tiene que hacer. Utilizamos el Photoshop, utilizamos John Cage utilizaba, o sea, inventaba la música de otra manera, y la música contemporánea es justamente ruiditos mientras estoy con los ronquidos y los ladridos de los perros. Y creo que de eso se trata el arte, básicamente de utilizar lo que uno tiene disponible y hacer lo que uno se invente. Y luego, que valga la pena, que uno genere conversación al respecto y que te lo compren, ya es otra cosa. Para eso precisamente estamos hoy aquí y me encanta diferir, me encanta no estar de acuerdo, me encanta tener posibilidad de establecer estos diálogos. No es todos los días que uno tiene el lujo de tener estos interlocutores que tenemos hoy. Otra de las cosas, aparte de la posibilidad de fallo que habla Arturo, que me parece fantástica porque también creo mucho en la posibilidad del desorden. Yo vivo en el Caribe es como el paradigma del caos. Entonces, creo en la posibilidad del caos como forma, creo en la posibilidad del desorden, del fallo, de todas esas cosas, pero me voy a permitir ser un poco más optimista que tú. Y no es usual en mí, pero precisamente después de estos tiempos tan terribles, he decidido ser optimista. Y si algo nos obligó esta crisis, fue pensar en el hoy y en el ahora, pensar en el presente. Y de esta manera, hasta de una manera casi inadvertida, ir configurando y construyendo lo que pudiera ser un futuro. No nos equivoquemos y el futuro de aquel marzo del 2020, cuando nos cerraron, es hoy. Y nosotros hoy podemos hablar desde el fallo, desde el error, desde las cosas que hemos hecho. Ahora, ¿cómo brevemente, para concluir esta parte de preguntas mías y en el mismo orden que iniciamos, cómo ven ustedes ese futuro de lo fotográfico y su circulación que puede ser mañana? Patricia. Bueno, yo sí soy muy estructurada. Yo necesito estructura en mi vida y realmente me dio mucho gusto que hablaras de esa forma, Arturo. Desgraciadamente no es mi carácter, por ejemplo. Yo todo lo tengo que tener muy, muy claro. Fíjate que les voy a contar que curiosamente y por alguna razón yo estoy rodeada de jóvenes y empezamos a trabajar desde muy pronto con plataformas virtuales. Empezamos haciendo exposiciones, etcétera. Cuando nos cierran, lo primero que se nos ocurre es reunir a todos los artistas de la galería y crear un proyecto con ellos, que además fue muy enriquecedor porque ellos se conocieron, algunos no se conocían entre sí, se conocieron, platicaron, estuvimos en varias juntas e hicimos un proyecto que se llama Pausa. Este proyecto cada uno iba desde lo conceptual a darme una imagen de lo que estaba viviendo. Fueron 27 o 28 fotografías en un tamaño muy agradable, muy bien hecho, con un portafolio, etcétera. Y un libro también con un papel maravilloso, de estos así erótico, precioso. Y eso a mí me dio mucho gusto, fue algo que trabajamos como muy a fondo, ellos estaban contentos y fue una forma de reconsiderar lo que íbamos a hacer después, lo que íbamos a seguir haciendo. Desde luego, ahora ya no lo percibo de la misma manera que hace un año. Ya viene París Foto y entonces ya compré los boletos y entonces ya me metí en París Foto, pero no sabemos si me voy a ir a París Foto, si van a cerrar esta incertidumbre, esta situación de que no sabes qué va a pasar, de que no controlas, y ahí es donde te digo que yo necesito controlar, para mí es como muy importante, y este no control me pone muy nerviosa. Y
yo me siento profundamente comprometida con mis artistas. O sea, para mí, el hecho de llevármelos, de curar una exposición en París, de poner en Sonamaco lo mejor de Patricia Conde, lo mejor de Patricia Conde, es como muy importante. Y generar a mí me interesa que los artistas vivan de lo que producen, que sí tengan el gusto de generar económicamente todo aquello por lo que se entregan. En el caso de la galería, no sé si es el caso de todos ustedes, todos los artistas son solo fotógrafos, solo fotógrafos. Y esto es una decisión que ellos toman muy pronto o muy tarde, porque en el caso de Antoine lo decidió a los 30 años, pero vaya, lo deciden y se dedican a eso. Entonces yo tengo que, como diría Arturo, yo me obligo, no sé de dónde y por qué, me obligo a generar una comercialización de esa gente de la que yo estoy absolutamente convencida que son geniales, que tienen una percepción maravillosa y que se dedican a la fotografía como medio para expresar tanto sus realidades como sus sentimientos, sus emociones y la locura, ¿no? Que en muchos casos, pues hay unos que sí son fuertes, ¿no? Que tienen una capacidad, y entrar en esos mundos para mí ha sido maravilloso. Conocer esos mundos para mí es maravilloso. Entonces creo que vamos a tener que seguir en la galería pensando en esta virtualidad. Tenemos que seguir generando cada vez más estos OVRs que comentaba Carola, ¿no? Que tenemos que tener en línea, estar constantemente. Y en mi caso ha sido también muy importante crear discusiones sobre la fotografía. Y muy seguido nosotros tenemos estas pláticas y estas discusiones para que la gente entienda que la foto está mucho más allá de una imagen. Seguimos jugando al oráculo. Carola, ¿cómo tú ves el futuro de lo fotográfico y su circulación? Bueno, en algún momento sentí que estaba constantemente planificando que la feria, que la exposición, estábamos en una dinámica poco sana, creo yo, porque no parábamos, y el hecho de haberse visto obligado a detenerse y reflexionar sobre el trabajo que uno realiza representando artistas, ya sea jóvenes o consagrados, y bajo una situación tan dramática, fue trabajar en unidad y hacer sentir a los artistas que uno representa que pueden estar tranquilos, que su obra va a seguir en circulación, que su obra va a seguir visibilizándose, y bueno, utilizar estas herramientas que se nos vio, nos vimos obligados a algunos, otros ya las tenían un poco dentro de sus páginas, las salas virtuales y todo. No era el caso nuestro. Entonces fue un aprendizaje que ahora nos sirve como una herramienta para complementar el regreso a la presencialidad. Yo no percibo un futuro sin la presencialidad. Pienso que el arte, la fotografía, es una atmósfera, es un ambiente, es algo. ¿Qué es lo que el formato al que tú te enfrentas? Eso no te lo da la virtualidad, te lo da la presencialidad. Y ahora con más herramientas y con más información, con más tecnología,
seguir fortaleciendo eso, pero procurar reencontrarnos con nuestros coleccionistas internacionales, en las ferias, con nuestros colegas, y seguir mostrando lo mejor de la fotografía latinoamericana. Yo creo que de acuerdo contigo completamente, y en el momento que oí a Arturo hablar de la feria y en la locura de toda esa feria, me vi retratada, pero al mismo tiempo lo extrañé. Extrañé esa posibilidad, esa omnisciencia y omnipresencia que tenía uno, ese de estar en todas partes. Extrañé esa posibilidad. Y tienes algo que es muy cierto, para pasar a Sabina, que es, hay tanto de participativo, de juego de seducción, de carne, en presenciar el arte, en devorarlo, que nunca vamos a estar sin la presencialidad. Para mí la virtualidad será siempre un apoyo, pero Sabina, cuéntame, saca tu bola de cristal y quita el mute. Sí. Como In The Gallery, como galería danesa, que siempre tenemos una estructura para todo, y como Arturo y tú, Sara, hablaban de este fallo, de este desorden latino, y yo como mitad colombiana, mitad danesa, entiendo un poco más, pero tengo también socios daneses y llevo mucho viviendo en Dinamarca, entonces sí nos afectó mucho esta incertidumbre de no saber como cuándo abrir, cuándo ir, cuándo no. Inclusive hasta hace 2 meses no pudimos ir a Los Ángeles, en el aeropuerto no nos dejaron entrar, entonces es una descoordinación y un sentimiento de frustración, de que ya quieres empezar otra vez todo, encontrarte con tus coleccionistas, mostrarles lo nuevo, pero no puedes. Entonces para nosotros en principio estuvimos muy con la suerte de que Dinamarca no cerraron mucho, entonces pudimos reencontrarnos de nuevo con esos clientes de Dinamarca que habíamos abandonado un poco. Entonces la gente caminaba por las calles, podían caminar por las calles, no tenían que estar encerrados y empezaban a ver en la galería las vitrinas, y nos empezaban a llamar, a escribir. Entonces empezamos a reconectarnos con esos clientes. Y también, pues, como no podíamos ir y acercarnos a los clientes ni hacer estas exhibiciones, empezamos también a contactar todos estos clientes y coleccionistas de todos los años anteriores, acercarnos, a mandarles, a hablar con ellos, que eso también fue bien interesante, porque en ese corre-corre que uno está todo el día, pues no alcanza a acercarse con ellos, a llamarlos, a contactarlos, a conocer en qué están y a enviarles lo nuevo que hay en la galería. Entonces eso fue un poco, fue como aprovechar el momento, usar el email, el FaceTime, el Skype para acercarnos a los coleccionistas que ya teníamos y que ya conocen el trabajo, la calidad con la que trabajamos, y si son coleccionistas que te pueden comprar online, no como el nuevo coleccionista que no te conoce y que sí necesita ver la obra física. Entonces eso fue un poco la dinámica con la que trabajamos, pero lo que veo ahora es también sigue mucha incertidumbre, que no sabemos todavía qué va a pasar en los siguientes meses. Bueno, eso también es una posibilidad. Arturo, aunque tú diste muchas claves al final de tu intervención, me encantaría que también te pusieras la capa azul oscura y sacaras la bola de cristal y me contaras qué tú crees. Traigo todo el tiempo porque además a mí me encanta leer el tarot, pero más allá de eso, lo que quiero decir ya un poco en serio, un poco en serio, es que es difícil que yo diga algo en serio, pero la verdad es que estoy escandalizado porque sí, yo soy también muy estructurado. No es de pronto cuando cualquier persona llega a una feria, a una exposición y dice, ay, mira el booth, ya están aquí 15 piezas y ya, punto. No se pusieron solas. O sea, eso es lo que a veces el coleccionista no entiende, ¿no? Que de fotografía especialmente, pues esto lo imprimo de mi computadora y lo hago en un Office Max y lo marcas y pues ya está. ¿Y por qué cuesta $5,000? Bueno, habría entonces que hablar
de el trabajo que le lleva al artista, el conceptualizarlo, muchas veces lo mismo o más que a un pintor o que a cualquier otro artista, no por demeritar la disciplina, simplemente es otra forma de creación. Y después decidir cuál es la imagen, cuál es el crop, cuál es el recorte, en qué tipo de papel, cuál va a ser la edición. Y después, evidentemente, este trabajo fascinante de curaduría para poder dialogar las imágenes que vengan al caso y después puedan estar a disposición de un coleccionista, que además haya un discurso alrededor, curatorial, y una difusión y una promoción, que es un poco lo que también yo hice con mis compañeras durante la pandemia. Siempre lo hemos hecho, esta vez más. Por supuesto que con una gran angustia y con mucha incertidumbre. Recuerdo perfectamente que hace pues, poquito más de un año que yo pensé que ya iba a vivir abajo de un puente. Dije, pues esto ya, o sea, voy a vender mi departamento, voy a morir. Y empecé, claro, con esa angustia que estar en la atiborrada Ciudad de México, desolada, tomaba mi bicicleta para irme a la galería, encerrarme a trabajar. Me dice, bueno, pero ¿por qué estás trabajando en la pandemia? Y dice, pues que si no trabajo, te doy un tiro. Es una cuestión casi como de salvamiento psicológico. Y fue como desarrollé la serie de los retratos, que empezó con la generosidad de Pablo Ortiz Monasterio en una conversación y acabó siendo una serie que yo edité con mis manitas, ¿no? En la computadora, y que fue mi terapia y que me permitió regresar con los coleccionistas y algunos quizá por compasión, otros por diversión, otros por entretenimiento, a involucrarse con las historias de los propios artistas que no conocían muchas veces. Como dice Patricia, ella hizo este espectacular trabajo formalísimo y elegante como ella es y divino, que fue este libro de Pausa tan bello. Y yo hice una cosa un poco más como soy yo, ¿no? O sea, en esta serie de videos musicalizados, algunos eran tremendos, ¿no? Decía José Luis Cuevas en el suyo que después de esto no iba a cambiar nada, todos íbamos a seguir igual, ¿sabes? Como de desolador, ¿no? Y había otros que hablaban de una cosa mucho más esperanzadora. Sí nos reinventamos, incluso recuerdo que durante una época la pesadez y la incertidumbre era tal, porque yo me inventé un formato que lo hice una vez y alguna vez espero poderlo repetir, que le puse muestra con algunos espacios. Bueno, primero hablé con cada galerista. Tuve también esa oportunidad, porque si no, no me hubiera animado. Es más, no se estilaba. O sea, ¿por qué le vas a hablar a otro galerista? ¿O por qué un artista va a hablar con otro? Eran como tabús antes de la pandemia. Y era como, pues, porque también el arte contemporáneo, y sobre todo el arte contemporáneo comercializado, estaba lleno de unas ínfulas de arrogancia y de egoísmo y de pretensión que afortunadamente hoy se están cuestionando porque ya no tienen mucha calidad. Y entonces yo, por ejemplo, hablé primero con artistas, pero luego con galeristas. Primero que nada, todos me tomaron la llamada y con todos cotorreamos y con todos vimos que estábamos angustiados. Unos en sus departamentos de Trocadero y otros en sus departamentitos de la Doctores, pero pues, era igual de angustiante. Y después hicimos esta serie como de visitas con estudios de artista, no distinto de lo que hizo Maco. Entonces, claro, Maco tiene esta gran poder de convocatoria, estructura, formalidad y fuerza. Tendrá ahora dentro de su historia que el recinto ferial donde se realiza fue un hospital de COVID, pues casi como estas historias de la guerra, tristemente. Y solamente para concluir y llegar a lo que tú dices, Sara, y en lo que yo coincido plenamente, que también lo dijo Carola, lo dijeron todos, Patricia, Sabina, el arte pues, no lo requiere, pero sí se disfruta de una manera completamente distinta con lo presencial, se completa. Yo estoy absolutamente convencido, no solo la fotografía, pero precisamente la fotografía. Es decir, si uno pensaba antes que solamente la escultura requería, pensando en las artes visuales, porque ya ni qué decir de las artes escénicas, ¿verdad? Pero bueno, hablando de las visuales, uno pensaba que pues, solamente se requería lo presencial quizá para la escultura. Hoy nos damos cuenta que no se diga en la pintura, pero en la fotografía. En la fotografía, claro que requiere la presencia. Requieres la presencia porque las imágenes tienen una textura, porque tienen un tamaño, porque tienen una proporción. Y sobre todo porque requieren una cosa, y con eso ya me cayó la boca, que es tiempo.
En el Instagram le dedicas 3 nanosegundos a una obra maestra y después ves un anuncio de calzones y después abajo ves un meme y arriba tienes a un Caravaggio. Entonces, perdón, o sea, para disfrutar al Caravaggio o para poner la atención a la promoción del American Express necesitas tiempo y eso te lo da una feria. Yo por eso creo que el espacio y la feria, perdón, se va a consolidar. Se tiene que replantear, pero se va a consolidar porque las comunidades nos necesitamos y nos queremos ver y nos queremos encontrar y queremos platicar y qué mejor hacerlo que con una obra que sobre todo es también un medio de comunicación y es un medio que genera comunicación. Por eso yo creo que claro que todos también nos extrañamos en los viajes. Yo solo espero que ahora lo hagamos de manera un poco más pausada, siguiendo la frase que utilizó tan sabiamente Patricia para su libro. Gracias Arturo, Sabina, Carola y Patricia. Ustedes saben que hay algo sumamente interesante en todo esto y es que es cierto que necesitamos vernos, es cierto que necesitamos tocarnos, pero este tipo de conversaciones como las de hoy es solamente como una especie de teaser, una preview de lo que va a ser Zona Maco Foto, Zona Maco en general, del 9 al 13 de febrero. Yo realmente estoy contando los días como los presos en la pared para que llegue el momento. Tenemos 2 preguntas del público. Voy a indicar a todos los que nos están viendo que pueden hacer cualquier pregunta. José Luis pregunta, oigan esto. Hola a todos, saludados. ¿Creen que las generaciones más jóvenes tienen más o menos interés en coleccionar fotografía? ¿Y a qué se debe? ¿Es más fácil vender fotografía en línea en comparación con otro medio? ¿Quién quiere comenzar? ¿Patricia comienza? ¿O Arturo? Bueno, yo creo que sí hay interés de los jóvenes, es curioso. La fotografía, la gente piensa que la foto es solamente un clic, como lo hemos comentado aquí. Tiene un proceso de creación, de pensamiento conceptual, etcétera. Lo que tenemos, creo yo, que hacer es facilitar a los jóvenes obra de jóvenes que estén disponibles, que puedan tener el dinero para hacerse de esa obra. Si tenemos que ser los intermediarios para facilitar eso, o sea, no podemos poner precios bárbaros como para un consagrado. Desde luego, yo no sé ustedes, pero en México se usa que te regateen, que te pidan que pagos sin intereses, etcétera, que se dan. Y se dan, por lo menos yo los doy, seguramente ustedes también. A lo mejor en Dinamarca no sé, pero aquí en México se usa. Entonces, facilitarles. Hay jóvenes buenísimos que están creando de verdad fotografías maravillosas y sí hay jóvenes, hay de entre 30 y 36 años están muy interesados en comprar fotografía. Y yo sí creo que es importante, y lo hemos dicho hasta el cansancio en esta conversación, se necesita que la vean, se necesita que vayan con tiempo, que no vayan corriendo, que no se vayan volando cuando te acercas para preguntarles qué se les ofrece, porque en ese momento se dan la vuelta y se salen porque creen que les quieres vender. Lo que uno quiere a veces, y eso me imagino que nos pasa a todos, es platicar de lo que están viendo y que puedan entender de mejor manera la profundidad de eso, porque está en ese muro, porque tiene un sentido más allá de la imagen. Entonces yo sí creo que es importante, y hasta en la foto que se piensa que en los monitores se ve perfecta, no es cierto, necesitan ir. Arturo.
Yo creo, como coincido con lo que dice Patricia, por supuesto que hay interés. Sí creo incluso que el interés va creciendo porque la disciplina en general se va insertando y porque además lo facilita. Si lo pensamos desde una manera completamente política o comercial, una fotografía te permite adquirir una buena obra de arte en un precio, digamos, un poco más accesible porque se divide. Pensemos que eso es algo más democrático. O si lo quieres ver desde una manera de inversión, estás comprando una acción, digamos, ¿no? Sé que el equivalente, estás comprando una parte de una pieza que así se decidió que se iba a distribuir en esa proporción. Y creo que el interés es también porque es un medio que cada vez es más asiduo. La realidad es que en los museos más importantes de arte en general, las exposiciones de fotografía suelen ser muy exitosas. En el Metropolitan o en el MoMA, que no son museos de fotografía, cada vez que hay exposiciones de este medio, suele tener un gran público, por no decir lo que se presenta. Por ejemplo, a mí me tocó cuando estuve en Basel, en Suiza, que la Fundación Beyeler tenía una exposición de foto, porque es un medio muy que nos representa. Es decir, la fotografía, así como en alguna época la escultura en mármol representó a los griegos o a los romanos, y durante muchos años los damascos tuvieron auge en la época medieval, o los grandes óleos para los impresionistas, o el objeto encontrado para los surrealistas, hoy nos representa la fotografía. Es uno de los medios favoritos y por eso trasciende a lo propio fotográfico. Por eso hay grandes artistas visuales que utilizan fotografía, quizá no solamente como única salida, pero que sí están al tanto de ello. Y por eso ya es muy natural también poder ver en casas de grandes coleccionistas, pero sobre todo de jóvenes, fotografías, que se les da ese valor a su creación. Ahora bien, ¿es más fácil venderla en línea o no? No lo sé. A veces creo, yo a veces me decía un poco hasta de burla con mis propios artistas, tener likes no es tener compradores. La verdad es que tener likes, pues el likes no te dice nada. La prueba de oro es cuando eso ya lo estás poniendo. Y ahí el circuito, pues es que el arte se compra en las ferias de arte y en las galerías. Tú puedes, o sea, hay cosas que son más fáciles de adaptarse para comprarse en línea, sobre todo cuando son bienes fungibles exactos. Si yo voy a comprar unos jeans de una marca que conozco en la talla que sé, lo puedo comprar. Pero si me voy a comprar un coche o un sillón o me voy a comprar un perfume, pues está más difícil que me lo compre en línea, porque, o sea, no, perdón, o sea, todavía no se puede ir a cenar en línea. O sea, puedes estar tú con tu Tupperware y yo con mi faisán, pero todavía no se puede, o sea, ni tampoco podemos, o sea, pasarnos por aquí no nos podemos besar en línea, perdón. El arte se disfruta en la presencia y se goza en la feria y se goza en la galería. Cuánta verdad hay todo en eso. Y te voy a decir una cosa, yo creo que uno de los símiles más fantásticos que he escuchado tienen que ver con eso de comer o de tener sexo y consumir arte. Es perfectamente relacionable, Sabina. Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijeron Patricia y Arturo, y quiero adicionar que también el tema de la fotografía que se puede imprimir a gran formato, no a precios muy costosos, también ayuda mucho a que estas parejas jóvenes quieran coleccionar fotografía. Eso, y nuestros coleccionistas en la mayoría son jóvenes, son parejas jóvenes de 30 a 40 años. Entonces, yo creo que sí, los jóvenes están viendo más por el tema fotográfico, les parece que es algo más moderno y un poco más económico, obviamente. Y lo otro a lo que iba es que estoy de acuerdo con que es difícil la parte de e-commerce para la fotografía. Sin embargo, yo creo que lo importante es dónde se comercialice esta pieza. O sea, si vas a un Artsy o si vas a una plataforma de confianza o si en tu galería tienes e-commerce,
de pronto va a ser un poco más fácil. Si ya vas a Amazon y googleas o buscas en Amazon, pues ya creo que es más difícil. Pero si empezamos a generar esta confianza de e-commerce, que creo que la tenemos que hacer tarde o temprano, yo creo que sí podemos crecer este mercado de e-commerce. Ese es el 90% del trabajo de las galerías, es la credibilidad y la confianza. Eso es fundamental. Nunca se me hubiera ocurrido ir a Amazon a buscar una fotografía, pero me acabas de dar una idea maravillosa para ver lo que no se debe hacer. Sara, hasta susto te dio la fotografía. Eso es que me atoré con la palabra Amazon. Bueno, realmente yo creo que la otra pregunta que hacían los públicos estaba relacionada precisamente con con lo que es la virtualidad y la venta de arte, y ya ustedes todos han abordado eso. Creo que es muy importante. Esto ha sido una conversación magnífica, deliciosa. Yo quisiera que durara muchísimo tiempo más. Podemos hacer una segunda parte que se llame ¿Quién compra fotografía? Que eso me encantaría. Pero creo que hay cuestiones interesantes que se han establecido aquí y que deben ser quizás con lo que nos quedemos. Primero, los modelos de visibilización diferentes a los que se han establecido hasta ahora desde Patricia Conde, desde Factoría Santa Rosa y Patricia Reddy, desde Almanaque, desde In The Gallery, los modelos de alianzas, los modelos de establecer esas alianzas y esos discursos de vinculación, la necesidad de establecer otras retóricas de visualización que no menoscaben el hecho fotográfico. Y lo más necesario de todo es apostar a la cercanía y a crear comunidad en tiempos donde nos exigen distanciamiento. Como dijo Arturo ahorita, ya te voy a citar por el resto de mi vida, la fotografía es necesaria. Si algo es definitivo es que así como la imagen en movimiento, la imagen fija, nos permitió a muchos sobrellevar las imposibilidades, las pocas certezas, las ansiedades, los temores de la pandemia. De esta misma manera es esa imagen, y es esa imagen, en este caso fotográfica, que nos va a permitir imaginar y construir un presente necesario y un futuro sostenible. Y es la que nos va a permitir también el optimismo de vernos del 9 al 13 de febrero en Ciudad México, en Zona Maco, porque creo que es tiempo de que lo hagamos. Les agradezco muchísimo en nombre de todo el equipo de Zona Maco que hayan accedido a participar con nosotros hoy. Estamos muy honrados y muy felices de ser parte de su calendario del 2022. A todos y todas que nos acompañaron por la vía virtual, gracias, gracias, gracias. Nos vemos muy pronto y chao. Chao, chao. Nos vemos en fotos. Chao. Chao, chao. Gracias, bye.